Lo que está pasando con David Racero, uno de los congresistas del pacto histórico que más se hace notar, uno de los más cercanos al gobierno de Gustavo Petro, es una clara muestra de que una cosa es hablar y otra cosa muy diferente es hacer. Una muestra de que usualmente el que más predica es el que menos aplica. Y es que fuera de todos los escándalos que siempre lo han rodeado a él, y aparte de su familia en escándalos de corrupción, nepotismo, clientelismo y demás, que recientemente le han salido varios audios muy seguidos, no publicados por Semana, no por Caracol, no por RCN, ni por ningún medio que puedan tildar de uribista, sino por Daniel Coronel, un periodista claramente muy alineado con la parte de la izquierda, como para que no vengan a descalificar la fuente. Tenemos audios y tenemos acusaciones en donde David Racero cobra comisión a los miembros de su UTL por contratarlos, como el cuento. Yo les doy este puestico, pero parte de su sueldo me lo consignan como pues compensación por haberlos contratado, lo que claramente es un delito. También tenemos a David Racero poniendo a uno de los miembros de su UTL a trabajar en su negocio particular, lo que claramente es una falta y casi que un delito. Tenemos a David Racero negociando puestos del SENA, lo que claramente es un delito. Tenemos a David Racero en un audio contratando a una persona en un horario laboral de entre 12 y 13 horas con un sueldo que a duras penas cubría el salario mínimo sin prestaciones sociales y obviamente sin cesantías, pensión, vacaciones ni nada de eso. Y pues adicionalmente dice que solo tenía un día de descanso que luego mirarían cómo lo compensarían. Y recientemente tenemos a David Racero en otro audio, pues haciendo un tipo de cambalache o pretendiendo hacer un tipo de cambalache entre puestos muy importantes de vicepresidencias y demás entre la aseguradora del Estado Positiva y pues otras entidades. O sea, el tipo casi que queda claro para todo el mundo que es un torcido en todo el sentido de la palabra y es uno de los más cercanos del gobierno Petro, como para que no digan que es un uribista infiltrado. Ahora, dejando eso de lado y más bien centrándonos en lo que es el tema laboral de su oferta de trabajo, algo precaria, vamos a hablar de esto. ¿Y qué es lo que pasa? Es que tenemos a David Racero, y que recuerden que es uno de los políticos que más se llena la boca con el tema de la reforma laboral, diciendo que pues es necesaria, que es que los que se opongan a la reforma laboral son unos explotadores, son, bueno, de lo peorcito que hay, todos los descalificativos que haya dicho referente a los que se opongan a la reforma laboral. Porque según él, a él sí le preocupan los derechos laborales de las personas, sí le preocupan los trabajadores. Cuando con el audio queda más que claro que no es así. Todo lo contrario. Es un explotador de lo peor. Porque es que una cosa es que no quieras que un trabajador te salga mucho más costoso de lo que ya sale. Pero es que él se va a la orilla contraria. Tiene un horario laboral de entre 12 y 13 horas. O sea, más del 50% permitido por la ley en una jornada ordinaria, sino que adicionalmente pues no pagaba horas extras. Y es que pagaba 1 millón de pesos que en el momento del audio equivalía al salario mínimo más el auxilio de transporte, que más o menos eso daba como 1 millón y algo, o sea, y él solo pagaba 1 millón de pesos, pagaba menos del mínimo, sin las prestaciones sociales, sin las vacaciones, sin las cesantías, sin la prima, sin nada de eso. Nada de eso. Entonces, si hiciéramos cuentas y sumáramos el valor de todos los parafiscales, de toda la seguridad social y todo esto, lo que David Racero no estaba dispuesto a pagar, y adicionalmente sumamos las horas adicionales a la jornada, entre 4 y 5 horas adicionales, como horas extras, ¿sí?
que digamos, o sea, si me pagan horas extras, yo también trabajo 13 horas, sin ningún problema. Pero David Rosero no las pagaba. Si sumamos todo eso, nos daríamos cuenta que David Racero no solo no estaba pagando ni siquiera el mínimo, sino que, y sumando todo, pagaba menos del mínimo, menos de la mitad del mínimo, menos de la mitad del salario mínimo por una jornada de 13 horas. Menos de la mitad, como el 48% de lo que correspondía a un salario mínimo, por una jornada laboral de 13 horas. O sea, vuelvo y digo, claramente al tipo le vale 3 pesos las condiciones laborales y el bienestar social y laboral de sus trabajadores. No le interesa en lo más mínimo. Todo lo que diga a favor de la reforma laboral es simplemente un discurso. Y para contradecir un poco a Alejo Toro, que dice en un trino que es que lo que está pasando con David Racero, pues es una muestra clara de que necesitamos sí o sí aprobar la reforma laboral para que ese tipo de cosas no se dé, pues también es una mentira. Porque es como si dijéramos que David Racero hizo eso porque no había una ley en ese momento que dijera que no lo debía hacer. Cuando, pues no es así. En ese momento ya, y desde hace mucho tiempo, está establecido un salario mínimo que corresponde a una jornada laboral que en ese momento era de 48 horas a la semana. Con David Racero estamos hablando de 78 horas a la semana. 78. Segundo, pues está, la ley ya lo establece hace tiempo de que una persona que trabaja en un negocio debe estar afiliada a seguridad social, riesgos laborales, pensión, ¿no? Pagarle pues caja de compensación, darle primas, cesantías, vacaciones, todo eso. David Racero no lo daba. Entonces, de aprobarse esta reforma laboral, personas como David Racero lo seguirían haciendo. El que ya es miserable para pagar un sueldo lo va a seguir siendo con o sin reforma laboral. Pero ¿sabe qué es lo que sí puede pasar? Que la cantidad de miserables que no pagan lo mínimo aumenta. Pero no por ser miserables como David Racero. No. Porque, como dije, y si hacemos cuentas, él estaría pagando menos de la mitad de un salario mínimo. Con esas condiciones. Menos de la mitad. Sino porque esta reforma laboral lo único que hace es aumentar los costos de contratación. Mire, personas como Sarmiento Angulo, como la familia Lule, como los Santo Domingo, como todos estos mega ricos y empresarios pueden pagar eso y más sin que realmente les duela mucho. Pero es que ellos son una porción del mercado laboral. El resto hace parte de micro y medianos empresarios que ese aumento en costos implica un aumento en la presión de lo que significa pagar una nómina. Lo que haría que la informalidad laboral aumente. Ya no puedo contratar con todas esas condiciones y todos esos costos. Entonces, el que quiera trabajar conmigo tiene que trabajar bajo estas condiciones, que es no pago seguridad. O sea, si no le puedo pagar todo esto, obviamente, si yo lo contrato sin salud, sin pensión, sin nada de eso. Van a aumentar la cantidad de empresarios o dueños de negocios que no van a poder asumir todos estos costos y van a tener que, si necesitan la mano de obra, contratar por debajo de la mesa. Porque la reforma laboral no cambia en absolutamente nada, ni incentiva la creación de empleo, ni la formalización de empleo. De hecho, incentiva que el trabajo sea totalmente informal. Que solo aquellos que tienen empresas grandes puedan tener trabajo formal o puedan dar trabajo formal, mientras que los pequeños, medianos, los micros tengan que recurrir a la informalidad. Mucho de lo que se quería poner en la consulta popular, mucho de lo que se quiere hacer en la reforma laboral, ya lo establece la ley. Hay otras cosas que sí, digamos, son algo nuevas o modificaciones de lo que ya hay,
que lo único que hace es aumentar los costos laborales, nada más. Que claro, o sea, si yo soy el que voy a recibir eso, para mí es bueno, porque considero que yo merezco más. Pero si yo soy el que voy a pagar, no es tan bueno, porque ya de por sí, pues la economía no está muy bien, que digamos. Muchas empresas, y lo han dicho los diferentes gremios, la economía no está dando, los negocios no están dando. Y si se aumentan los costos, o subo el precio o despido gente. Así de sencillo. Que no es que vaya a haber una mortandad laboral. No, no necesariamente. Lo que sí puede haber es un aumento de la informalidad. Que ojo, que puede que ustedes estén contentos porque el desempleo disminuyó o que viene disminuyendo. Pero no solo miren el desempleo. Recuerda que en el desempleo o la tasa de ocupación también incluyen lo que es la informalidad. El desempleo solo ha disminuido porque la informalidad ha aumentado. Y de aprobarse una reforma laboral, la informalidad probablemente aumente mucho más. Entonces, ese es el problema. Y David Racero es la clara muestra de que hay personas que no pagan y no crean trabajo formal, es porque es muy costoso. Claro, hay miserables como David Racero que pagan menos de la mitad de un salario mínimo en términos reales, pero hay otros que simplemente no pueden pagar más. Y que muchos de los que promueven, muchos de los congresistas que promueven la reforma laboral son porque no generan un berraco empleo y no saben qué es pagar una nómina. No saben qué es tener un negocio que tiene que producir cierta cantidad de dinero para pagar impuestos, pagar arriendo, pagar servicios, sacar parte de mi inversión y además pagar una nómina. No saben qué es eso. Muchos de ellos, de los que tienen empleado, a duras penas tendrán personas del servicio, que como ganan 50 millones de pesos, pues pagar un mínimo resulta relativamente fácil. Y ni eso, porque ya supimos que Laura Sarabia ni siquiera les pagaba todo lo de ley a sus empleadas. Una persona que gana millonadas muy cercana al presidente. Entonces, ellos se llenan la boca con el discurso, pero la realidad es otra. Y la realidad laboral del mercado y de la economía es otra. Yo sé que muchas personas creen que cualquiera que se oponga a la reforma laboral es un miserable, capitalista, explotador, que no es eso. Es que a veces resulta muy costoso. Y a veces simplemente es mejor no tener gente entonces, porque o cumplo la ley, o me arriesgo una demanda, o me arriesgo una multa, o lo que sea. Entonces mejor doblo mi esfuerzo, se pierde empleo, pero se mantiene uno algo a salvo. Entonces ahí tenemos a David Racero y la hipocresía. Y apuesto que si se pusieran a escarbar un poco más, le encontrarían cosas muy similares a la mayoría, por no decir que a todos los miembros del pacto histórico. Porque los del pacto histórico no son muy diferentes a los de la U, a los de Cambio Radical, a los liberales, a los conservadores, a los del Centro Democrático. No son muy diferentes. Son políticos. Dejen el fanatismo por un político. Tengan criterio. No se dejen colectivizar y embobar por un político. A ellos no les importa la gente, no importa la corriente que sigan. A ellos solo les importan ellos mismos. Y ustedes se enfrentan a conocidos, familiares y demás para defender gente como David Racero. Un tipo que queda más que claro que es un torcido, un corrupto y un explotador que solo sabe hablar, que solo sabe decir que apoya a los pobres y a los trabajadores cuando realmente los explota. Y que se la pasa por ahí negociando en los pasillos puestos millonarios. Esto ha sido todo desde la silla. Dígame qué piensa de esta situación de David Racero.